1:14 de este miércoles 15 de mayo, que pasará la historia no por ser San Isidro, sino porque arranca aquí una colaboración que desde Onda Cero Madrid Norte vamos a entablar con el Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana de Colmenar Viejo. Queremos, bueno, pues saber también cómo viven ellos la radio y cómo viven muchos acontecimientos. Estando en las fechas que estamos, pues queríamos conocer también con ellos cómo viven estas elecciones que nos pueden contar y aprender entre todos. Lo primero que vamos a hacer es un espacio en el que nos han preparado algunos acontecimientos históricos que tienen que ver con la democracia, hacer un repaso un poco a la historia que nos viene acompañando paralelamente a esta etapa de nuestra historia. Bueno, tranquilas, están aquí conmigo María Gil, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, María. Y Sandra García, ¿cómo estáis, chicas? Hola. Son las primeras, porque tenemos, bueno, es un elenco. Vamos a ir poco a poco conociéndoles a todos. María Gil y Sandra García, nos habéis preparado, bueno, una parte, porque luego continuaremos, de algunas cosas relacionadas con años históricamente electorales, ¿no? Sí. ¿Habéis sí, hemos investigado un poco sobre, pues eso, qué pasaba en ese ambiente, o sea, qué pasaba en esa época en España, sí. Y sobre todo vamos a centrarnos en Colmenar, que para eso son las elecciones de Colmenar. Hombre, que para eso son las de Colmenar, primeras, y luego ya municipales y europeas. Bueno, vamos a invitarles a un juego, a ver si adivinan en qué año estamos, si suena esta música. Bueno, ahora... Pues estamos escuchando Chiquitita de ABBA y es la música con la que viajamos. ¿A qué año, María? Pues viajamos a 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones tras la aprobación de la Constitución. Y además en esa época en España quedamos segundos en Eurovisión con Pepe Masiego, ¿sí? Sí. Y llegó el primer Walkman. Ay, ¿te acuerdas? ¿Vosotros sabéis lo que es un Walkman? Pues lo tuve que buscar porque no tenía ni idea. Claro, me lo ha dicho como un Walkman y he dicho, muy segura me lo ha dicho. Yo no sé si habrá visto alguna vez en su vida un Walkman. Sí, lo tuve que buscar por internet, luego ya lo vi y dije, ah, mira. Ah, esto sí, era. Y además se estrenó la famosa película Alien, que cuando lo vi dije, ya tan vieja, por favor. Ay, sí, lo dices tú, fíjate. Sí, ¿Cuántos años eso tienes tú, María? Yo tengo 17. Ay, pobrecita, ¿verdad? Lo que le espera. Bueno, me has contado que se estrenó Alien, que estaba el Walkman. ¿Qué más cosas habéis buscado de ese año 79? Pues mira, hemos buscado en Colmenar que ese año pasó la Vuelta Ciclista por aquí y además debe ser que dimos tanta suerte que ganó un español y todo. ¡Anda! Y nace Aspródico, que es una asociación sin ánimo de lucro de aquí de Colmenar, que lo que trata es de mejorar las vidas de las personas con una discapacidad intelectual. Oye, qué de cosas. Sí, además es muy conocida aquí. Esto es muy colmenareño, pero si hay algo muy colmenareño es la Virgen de los Remedios. Sí, sí. Y creo que también tiene ahí como algún dato de ese año. Sí, bueno, sobre todo es el colegio, que como era tan pequeño Colmenar, que tenía aproximadamente unos 20.000 habitantes, o sea que es menos de la mitad de lo que hay ahora, pues había 4 coles así que donde se iban a votar, que eran el Marqués de Santillana, que además lleva desde el 77, creo. Hace 50 años, hace poquito. Sí, por eso. Y el Virgen de los Remedios. ¿Tú te acuerdas cuando inició? No, porque no vivía aquí. Pero no vivías aquí, ni no, sitio, que va, hace 50 años ya. No, o sea, ni mi familia ni nada, yo aquí nueva. Y entonces había solo 4 centros en los que votar. Sí, o sea, eran poquísimos, pero los más conocidos, eso, el Marqués de Santillana y el Virgen de los Remedios. Ah, vale, eran los 2 coles en los que la mayoría de esos 20.000 colmenareños se acercaron a votar. Eso en el año 1979. Viajamos un poquito más. A mí me gusta mucho este año. A ver si lo reconocen por su música. Pero bueno, me encanta Embrujada, ese año 1983, qué buena añada, señores. Y ese año también hubo elecciones, Sandra. Sí, hubo elecciones en Colmenar
Y bueno, pues ganó Armando Juzgado López del PSOE. Esto la verdad es que no sorprendió a nadie, porque si tenemos en cuenta que un año anterior habían sido las elecciones generales y había ganado Felipe González con 202 diputados. Un año de diferencia entre generales y municipales. Claro. Éramos unos novatos. Ya. Ahora con un mes nos vale. Pues claro que sí. Y bueno, ganó por mayoría absoluta, y esto también se dejó ver en municipios como Colmenar Viejo, en este caso. A mí me han pasado algún apunte de lo de los años, y claro, yo alucino, porque yo veo aquí Rumasa, y si digo Rumasa, pues muchos de nuestros oyentes de una edad ya relacionarán algo de lo que nos vais a contar. De vuestra edad nada, ¿no? Claro. Vosotros Rumasa no lo habéis escuchado nunca. Bueno, yo estuve informándome y resulta que era después de documentarte. Claro, hombre. Para nada. Claro, sí. Yo no sabía qué era, pero resulta que es una empresa de postres que Felipe González nacionalizó durante este año. Y esto fue muy importante porque era, al parecer, una empresa muy conocida de postres y de Claro, porque esto era todo de bueno, esto era lo de que te pego leche, bueno, que eso es una historia muy larga. La dejaremos para otro día, para también ampliar su cultura de cultura general a estar jóvenes. Bueno, ¿qué más cosas pasó? Oye, me encanta porque se nota que ya está Eurovisión cerca, porque de todas me vais a poner algo de Eurovisión, ¿no? Sí. De hecho, este año en Eurovisión, como todos los años obviamente, España participó y fuimos con Remedios Andaya con la canción ¿Quién maneja mi barca? ¡Anda! Sí. ¡Qué animado! Ya, pues al parecer a los jueces no les pareció tan animado porque no conseguimos ni un solo punto. ¿Habéis escuchado alguna vez esa canción? Sí. ¿Quién maneja mi barca? María, no. No. Bueno, me vas a hablar, luego me vas a contar así cosas de Colmenar, pero a nivel internacional también había cosas. Pues parece que se están consolidando las relaciones de la OTAN y la ONU finalmente, antes de la entrada de España. Ah, vale. Y en España vivíamos un momento muy complicado, sí, ¿no? Los años 80 en general fueron un año bastante problemático y el terrorismo azotaba a España sobre todo durante estos años, y los atentados etarras llegaron a 44 bajas durante estos años. 44 muertes en el año 1983, año de elecciones en nuestro país, año de elecciones en Colmenar Viejo y también año de que pasaran cosas, ¿no?, en este municipio. Sí. ¿Cómo estaba Colmenar en el 83? Pues había pasado hace 2 años el golpe de estado de Tejero y parecía que la población ya se estaba relajando bastante. Como ha mencionado mi compañera, seguíamos teniendo en los colegios para votar el Marqués de Santillana, el Virgen de los Remedios, siendo el Marqués de Santillana el único de todo Madrid Norte. Ah, el único instituto, es verdad, que conocíamos hace poco, esos 50 años. ¿Os imagináis cómo sería entonces con un solo instituto en todo Madrid Norte? Sí, además que construyeron un edificio, porque ahora, claro, se ha construido uno nuevo. Claro, que ahora estáis vosotros ahí estupendas en el Marqués de la gente venía de todos los municipios del norte a estudiar en el Marqués. Bueno, pues ya lo saben, quienes están escuchando... ¿En qué clase estáis? En segundo C de bachillerato. Segundo C de bachillerato, ellas son sus representantes, María Gil y Sandra García, que nos han contado muy bien cómo era el panorama en aquellos 2 años electorales, en el 1979 y 1983. Mientras nos quedamos con la siguiente, fotografía musical, vamos a despedir a estas 2 chicas y a recibir a los nuevos alumnos. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Sandra, lo has hecho muy bien. Nada, muchísimas gracias. Sandra ya se está yendo. ¿Te ha gustado, sí o no? Mucho. Muchísimo. Venga, pues vamos a escuchar el siguiente corte sonoro. Después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita. Año 1991, este 7 de septiembre de Mecano, y es que Mecano, sí, te puedes poner los cascos si quieres, es que Mecano marcó una época. ¿Vosotros habéis escuchado antes a Mecano, antes de poneros a trabajar en este programa? Claro que sí, bastante. Juan dice regular. Bueno, estamos recibiendo a Cristina Alegre, a Violeta Serrano y a Juan Rodríguez, son también alumnos del Instituto de Marqués de Santillana. Bienvenidos a los 3.
Gracias. Hola. Gracias. Bueno, ¿os había llamado alguna vez la atención la radio? ¿Os está gustando elaborar este programa? Sí, la estamos- experiencia está muy Hay bien. mucha dinámica. Mucha dinámica, ¿no? Bueno, estamos en el año 91. ¿Quién me va a contar cómo estábamos en ese Cristina. año? Yo. Cristina, año 91. Estábamos previo a la Expo, previo a las Olimpiadas y todo esto. Todavía no había llegado, pero era año electoral. Sí. ¿Cómo estábamos? Pues era un momento muy importante para Colmenar Viejo porque justamente Tres Cantos se convirtió en un municipio independiente. Anda, se le fue una parte a Colmenar. Sí, bastante, porque llegamos a perder hasta... Nos quedamos en 11.000 habitantes en solo 5 años que pasaron, mientras que Tres Cantos subió a toda pastilla. Exponencialmente, a toda pastilla subió a Tres Cantos. Porque solo en un año consiguieron Tres Cantos 22.000 habitantes. O sea, que le pasó por la derecha allí, le adelantó Tres Cantos a Colmenar Viejo, se hacía Muchísimo. municipio independiente en el año 91, pero ¿qué más ocurría? Pues en un mes solo, ¿Mm? traspasado en 1991, crearon el primer instituto. Allí en Tres Cantos. Sí, y ya después lo completaron con tres más. Bueno, ¿qué datos tenemos de ese año? Por ejemplo, en el cine. Ah, pues en el cine. Pues en el cine. Pues se estrenó La Bella y la Bestia. ¡Qué bonita! ¿Vosotros la habéis visto? ¿La Bella y la Sí, Bestia? hombre. Sí, pero esta, la del año 91 o Sí, ya... sí. Ah, vale. Es mejor la nueva que han hecho con Emma Watson. Bueno, eso habría No, que la eso habría que animación, discutirlo la entre animación jóvenes y menos jóvenes. Pero bueno, Bella y la Bestia. Y otra que no sé si habíais visto vosotros. El silencio de los corderos. ¿La habéis visto? Esa no. Uy, Ni me suena hay que ni verla. nada. Ni te suena ni nada. Si Sí, sí, vale. No, queridos oyentes, sí, sé que esto es un poco de bajón, que nos damos cuenta de la edad que tenemos nosotros. Bueno, pues como decimos, eso pasaba en el año 91. Ujú. ¿Alguna cosa más que queramos recordar de ese año? Bueno, que hace 15 años atrás, antes de 1991, pues Tres Cantos ya empezaba a preparar el terreno, se impulsó muchísimo la construcción en esos años gracias a las corporativas de UGT y CCO. O de comisiones obreras. Sí, sí. Fíjate que algún periodista por eso mismo luego tuvo problemas, comisiones obreras. Bueno, es en el año 91. Les invitamos a viajar 8 años en el tiempo. ¿Qué sonaba? Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre. Ay, Dios mío, en el año 99 esa la raja de tu falda de Estopa. ¿Vosotros os gusta Estopa? Sí, Porque hombre. Estopa sí que sigue Claro, ahora claro. mismo. Sí. Pero fíjense, ¿cuánto tiempo llevan? Ya 20 años. Ya. Más que vosotros, ¿no? ¿Qué Sí, tenéis? sí. ¿Cuántos? 18 18. este viernes. Ay, de verdad. Bueno, pues felicidades, Violeta. Gracias. Me vas a hablar tú del año 99. Sí. Mientras en las radios españolas se escuchaba, pues, por la raja de tu falda, por ejemplo, Sí. en el cine se estrenaban películas como La Milla Verde, que yo creo que Ay. nadie la ha visto porque no la han puesto veces en la televisión. Creía que me estabas vacilando. No, Decía, no, ¿cómo no, que nadie ha no, visto no, la no. Villa Verde? No, no, hombre. ¿Y cuál más? O Toy Story 2. De verdad que me estáis dando un bajón, ¿eh? Esto de rememorar 20 años y que fuese ya Toy Story 2, hoy me voy yo aquí deprimida. Bueno. Bueno, eso en cuanto así a nivel Sí. general, ¿no? En lo político, pues desde el 95 había ganado el PP, el Partido Popular, y desde el 95 hasta hoy en día no ha perdido unas solas elecciones municipales aquí en Colmenar. O sea, que desde el año 95 en el Sí. gobierno se mantienen los populares. Sí. ¿Algún datito más que me tengas de ese Que día? pues que gobernaba José María de Federico Corral y estuvo al frente del partido pues unos 16 años hasta 2011, que le sustituyó Miguel Ángel Santamaría. 31.000 habitantes tenía Colmenar Viejo. Sí, por aún nos aquel año. faltaban bastantes para los 50.000 para ser una ciudad pequeña. Pero bueno, se estaba impulsando los planes urbanísticos y eso hizo que Colmenar creciese un montón debido a que también se expandió el área metropolitana de Madrid. Entonces toda la gente joven de Madrid que no tenía dinero para pagar un piso, pues se Se venía vinieron para aquí. acá. Claro. Me encanta porque pone cambio de siglo en general en España. Claro, el efecto 2000. Si yo les pregunto Sí. por el efecto 2000, ¿sabéis lo que es? Sí, que la gente se puso un poquito loca y paranoica. Sí, que todo se iba a acabar. sí, Iba a que- fallar hasta la tostadora, pero Sí. no falló y seguimos. Y digamos, 11 años después todavía había mundo y en 2011 sonaba esto. There's a fire
Bueno, esto ya es mucho más actual. Rolling in the Deep es de Adele. ¿Y quién nos va a contar qué pasaba en el año 2011? Pues es Juan Rodríguez. Bueno, pues en el año 2011, como has dicho, sonaba Rolling in the Deep de Adele, y así como alguna cosa más en la cultura es que se estrenaba la última película de la saga de Harry Potter, la de la última de las Reliquias de la Muerte, parte 2. ¿La última ya fue en el 2011? Sí, sí. ¿8 años? Ahora Me ya estoy están dejando boquiabierta hoy. con lo de Animales Fantásticos ya Sí, se han, esto es se han otra abierto, cosa. se han abierto otro campo. Eso es otra cosa ya. Ahí nos han hecho trampa. Vale, ¿y qué más pasaba en 2011? Bueno, en Colmenar Viejo ganó las elecciones, como ha dicho antes Violeta, Miguel Ángel Santamaría, o sea, que sigue el PP, y se instaura el bilingüismo en Colmenar, que es algo así como muy nuevo, Ah, sí, sí. que ahora tiene todo el mundo. Ahora todo el mundo, de pero moda. en el 2011 el bilingüismo era lo más. Ya en nada nos ponen otro idioma más y ya. El trilingües. trilingüismo. Sí. Pues eso. Bueno, eso sí, estábamos en una época un poco de crisis. Sí, teníamos toda la crisis que venía desde el 2008 y del 2010, la crisis bancaria, y generó cierto malestar que se produjo, vamos, que estalló en el 15M, Sí. con una serie de acampadas en la Puerta del Sol allí en Sí. Madrid, y que derivaron ¿Vosotros habéis en... nacido? Espera, que estoy haciendo yo... Sí, eso sí, sí, ya, hombre. esto calla, que son 8-8. Ya, Vale, vamos, vale, 10 que estaba... años, 10 años. Vale, que estaba yo ahí... Vale. Vosotros no os acordáis, ¿no? Del movimiento 15M. No. Porque erais muy jóvenes. No. Poco, vale. Estaba ahí en pleno apogeo. El 15M Hmm, tomó las calles de la capital, ¿no? sí, y a raíz de eso pues surgió Podemos, que es uno de los partidos que ahora mismo están en nuestros carteles electorales. Bueno, pues ya lo saben, algunas cositas que pasaban en algunos años electorales. A ver, dentro de unos años que contarán de este 2019, cómo estábamos cuando llegaban las elecciones el próximo 26 de mayo. Cristina, Violeta, Juan, gracias. A ti. Vamos a Igualmente. recibir más cosas de los chicos del Marqués de Santillana. We could have had it all. We could have had it all. 32 minutos sobre la 1 de la tarde. Recibimos ahora a Ana Marcos, a Paula Palencia y a Oriana Ramírez. ¿Qué tal, chicas? Muy bien, gracias. Sois más jovencitas aún. ¿De qué curso sois? Segundo de la ESO. Segundo de la ESO. Y os habéis apuntado a esta aventura de hacer radio, ¿no? Sí. Vosotras mirando, bueno, pues solucionarnos algunas, oye, dudas. Fíjate que llevamos ya años votando y todavía tenemos muchas dudas en las elecciones. Vosotros todavía no habéis votado, pero surgirán también. Así que muy bien toda esta recopilación de información que vamos a ir repasando con vosotras, ¿vale? Vale. Bueno, las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. ¿Quién puede votar? Vamos a hablar de edad y cómo sabemos dónde votar. Realmente pueden votar todas aquellas personas que estén inscritas en el censo electoral, que es un registro en el que... Uy, que Ay, no- es que estás nerviosa. Sí, los No te nervios, preocupes, ¿no? mira, esto, vas a estar más nerviosa el día que vayas tú a votar por primera vez, que será cuando tengas 18 años. Porque aún no. No queda para eso, ¿no? Ay, bueno, no te preocupes que llega, no te preocupes. Con 18 años es la edad, ¿no? Para poder votar hay que estar en el censo, que es el registro de ciudadanos de cada uno de los Sí, municipios, ¿no? recoge los datos Sí. de las personas que reúnen los requisitos para poder votar, que deben de ser mayores de 18 años. Sí. Y... ¿Cuántos años tenéis vosotras? 14, 13. Ay, todavía os queda un poquito. Vale, la siguiente casi. Vale, entonces tienen que tener 18 años. ¿Qué más? Pues no existe un límite de edad. Por arriba hasta 120, por ejemplo. Vale, Sí, ¿qué más? Aunque sí que se puede retirar el derecho al voto, pues por alguna condena o si la persona se considera incapaz, como ocurre a veces con personas con
problemas psiquiátricos. Sí, en las últimas elecciones generales lo que sí vimos que por primera vez podían votar personas con discapacidad. Habían ganado ese derecho que se merecían y pudieron también dar su opinión e introducir el voto en las urnas. ¿Dónde? Porque ¿cómo sabemos dónde votar? A ver, que os lo digo yo. Para saber dónde votar, el censo electoral... Sí, lo sé. Pues envié unas tarjetas censales en las que vienen la dirección del colegio electoral al que deben ir los electores. ¿Los electores? Sí. Los electores. Sí. Y pues también viene la mesa en la que deben de hacer... Claro, ejercer el derecho a voto. Te dice qué mesa, qué sección, qué colegios, los colegios electorales, y te dicen todo lo que hay que hacer. Si no, pues se puede consultar también en la web del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, con nuestros votos, ¿a cuántos concejales se elige y cómo se elige al alcalde? ¿Quién me lo explica? Bueno, Oriana. pues de 20.000 de los municipios que tienen de 20.000 a 50.000 habitantes, pues se eligen a 21 concejales. Vale. Entonces, después de la votación, después de 20 días de votación, bueno, después de 20 días de votación... 20 días después del día de las votaciones. Pues los concejales eligen al que sería el alcalde o la alcaldesa. Vale. Entonces, tienen que votarlo ellos. Tienen que votarlo ellos. Uno de ellos será y los demás harán otras cosas. Sí. Si no se llega a un acuerdo, pues inmediatamente será el más votado de todos. Se pasa a la lista más votada, es un poco el sistema. Vale, vamos a ese día de las elecciones. Algo que despierta muchas dudas también. La mesa electoral. ¿Quiénes forman la mesa electoral y cuál es la labor? Pues... Me encanta porque tengo yo aquí la pregunta y ponen cara de susto, no es un examen. No. La mesa electoral, bueno, ¿qué es? Pues la mesa electoral es una mesa en la que colocan las urnas para emitir el voto. Vale. Y está formada por un número de ciudadanos. Sí, por... Elegido por sorteo. Sí. Que fíjate, a mí no me han tocado nunca. A vosotras tampoco, porque no podréis. Sois menores. Pero se elige por sorteo y son quienes se encargan pues de recibir ese voto el día de las elecciones, de estar ahí toda la jornada electoral, que vaya todo bien, y del recuento posterior, ¿no? Sí. ¿El sorteo entre qué personas se hace? Porque he dicho que vosotras no podéis ser elegidas, por ejemplo, pues, entre ciudadanos mayores de edad que puedan votar. Para una vez que tenéis chuleta en un examen y no me estáis siguiendo el guión, ¿eh? Estáis haciendo lo que queráis, porque lo veo yo aquí todo. Se realizará a todas las personas con derecho a voto, que sepan leer y escribir, que tengan menos de 70 años. En la mesa va a haber un presidente, que eso es uno de los ciudadanos que tienen que tener el título de bachiller o FP y 2 vocales. Fíjate, yo no sabía lo del título, así que me estáis descubriendo muchas cosas. También se elige a 2 suplentes por cada cargo, ¿no? Por si acaso ese día pasa cualquier cosa. Pero estas causas deben de estar justificadas por la ley. Porque si no es obligatorio, hay que estar claro. ese día. Al día de las elecciones, ¿a qué hora se abren los colegios? ¿A qué hora se cierran? ¿Qué se hace tras ese cierre de los colegios electorales? Pues los colegios los abren a las 8 de la mañana y más o menos cuando ya tienen todo preparado empiezan a las 9, que ya es la hora inicial de los votos. Vale. Esto continúa así de forma interrumpida durante todo el día hasta las 8. Y desde las 8 normalmente hasta las 2 de la mañana empiezan el recuento de los votos. Se empieza el recuento, ya empiezan a salir con el no sé cuánto por ciento escrutado. Estos son el reparto, luego va cambiando la emoción de esa noche, ¿no? Y a la hora de votar, esto es muy importante que lo dejemos claro, ¿eh? Hay distintas opciones que siempre despiertan dudas, que son el voto en blanco, el voto nulo. ¿Qué diferencia hay sobre todo entre estas dos últimas? Pues el voto nulo pues es cuando en la papeleta, bueno, en el sobre donde metes la papeleta hay algo que no es la papeleta. Entonces eso no cuenta de ninguna manera. El voto en blanco, pues tú es no ir a votar o que no has votado nada. Pero un eso sobre sí cuenta. Sin papeleta, vale, pero ese cuenta. ¿Y cómo cuenta? Ese cuenta. Pues cuenta como unos ciudadanos que... Vale, en el número total de votos está ese registrado. El que sería voto nulo no se registra. Hacen como tantos ciudadanos no han votado
y tantos han votado, y estos han votado al partido. Vale. Bueno, si sé que no va a estar el día de las elecciones, se puede hacer también el voto por correo. ¿Cómo funciona el voto por correo? Creo que tenemos de plazo hasta el 24 de mayo para hacerlo todavía. Sí, pues tú tienes que hacer una solicitud y solo tienes que ir con el DNI. Después tienes que ahí rellenar mucho papeleo y luego en casa te mandan pues lo que tendrías que rellenar de la papeleta y luego tienes que enviarlo. Vale. ¿Y los que residen en el extranjero, o si son extranjeros y residen en España, qué ocurre con ellos? Pues piden aproximadamente hay 300.000 electores que residen fuera de la Comunidad de Madrid. Vale, son 300.000 de la Comunidad de Madrid que residen fuera de nuestra región, ¿vale? Y pues lo que deben hacer es pedir el voto rogado. Anda. Y que consiste en... Dice, el voto rogado cumplimentando y enviando un impreso oficial que está disponible en la web del ministerio. Es decir, es un documento que hace que certifica que ellos están fuera, que tienen que hacerlo a través de exteriores.gov.es y en las oficinas consulares de España en el extranjero, ¿no? O sea que lo tienen que hacer también en unos plazos. Sí. Por ejemplo, solo pueden votar quienes el 1 de febrero estuviesen inscritos en el centro. Si cumples 18 años y después de esta fecha, pero antes de las elecciones, no se puede votar en esos comicios. Es decir, ahí hay unas características, bueno, pues concretas de los votos en extranjero, ¿no? Y ya lo último, que me parece muy interesante, la gente con discapacidad visual, ¿qué ocurre en estas elecciones? Bueno, pues todas aquellas personas invidentes que conozcan el sistema Braille deben de comunicar... deben de informar. Tienen que solicitar, ¿no? El que lo hagan en el sistema Braille. Sí, al Ministerio de Interior para obtener una confirmación. Sí. Y así el día de las elecciones poder votar normalmente. O sea, que tienen ahí las papeletas en modo braille, pero hay que solicitarlo antes. Me gusta porque ponéis el teléfono 900-150-000, 900-150-000. Todos aquellos que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33%, bueno, pues si quieren eso, no necesitar a nadie para votar, sino que a través de ese sistema braille poder elegir su papeleta, lo pueden hacer, eso sí, solicitándolo antes. Bueno, pues chicas, ya me habéis hecho un repaso de lo que es algunas características de estas elecciones. Ana Marcos, Paula Valencia, Oriana Ramírez. Ya lo tenéis más claro para cuando tengáis que votar. Dentro de 4 o 5 años. Habrá más elecciones. Recordaremos este momento. Lo tendremos en la memoria para ese día. Qué bonito. Es un día muy emotivo, así que me gustará que tengáis a Onda Cero Madrid Norte en la memoria. Muchísimas gracias, chicas. Adiós. Adiós. Vamos volando porque vamos a saludar al último participante, que es Yuri Gallardo. ¿Cómo estás, Yuri? Días. Pues muy bien, hemos hecho un par de entrevistas a los candidatos de los partidos políticos de aquí de Colmenar Viejo y nos han empezado a contar un montón de cosas súper interesantes sobre su vida. Y bueno, la primera persona a la que entrevistamos fue a Paloma Maroñas, que era candidata del PSOE, y nada, nos contó que había nacido aquí en Colmenar Viejo, que estudió en el Marqués de Santillana y que se empezó a meter en la política pues porque vivió la época de la dictadura y pues al acabar pues se inspiró. Entonces pues os vamos a dejar un cachito de la entrevista que hicimos a Paloma en el que nos explica cómo comenzó en política. Venga, vamos a escuchar a Paloma Maroñas, candidata a la alcaldía por el Partido Socialista de Colmenar. ¿Te interesa por la política? A los 18 años, un poquito antes de cumplir los 18 años. ¿Los 18 años? ¿Y por qué? Pues porque era una época de los años 70 que había muchas huelgas en las universidades. Yo tenía un novio que estaba precisamente cada 2 por 3 en huelga allí, detrás de los grises, que iban detrás de ellos el caballo para que no se manifestaran, y era una época de muchos cambios sociales. Y entonces, bueno, pues empezamos a reunirnos, a hablar, y ya me metí en el partido político, en el PSOE directamente, y a partir de ahí, pues hacer un poco la revolución, para que llegara la democracia.
que yo nací cuando estaba todavía la dictadura. Escuchábamos un fragmento de esa entrevista a Paloma Maroñas, hay que decir que eran entrevistas muy extensas que ha hecho Yuri y que las vamos a poner en nuestra página web para que vean, bueno, pues cómo se desempeñan también en una charla con gente joven, como es el caso de Yuri Gallardo, que ha sido el encargado de entrevistar también, por ejemplo, a Jorge Ortega Lara. Jorge Ortega Lara es candidato en Vecinos por Colmenar. Él nació en Atocha y estudió tanto en la privada como en la pública. Entonces se empezó a interesar en la política porque vivió en esta época de los 80 donde la Constitución estaba en auge, también apareció la ley del divorcio y él nos dice que le inspiró ansias de libertad y como ello pues un interés por la política. Entonces también ponemos un corte. Un pequeñito fragmento. Pues fíjate, para definir algo se utilizan calificativos realmente, es decir, que el sustantivo es complicado, pero yo si tengo que buscar un sustantivo, pues trabajo, ilusión y esfuerzo, por ejemplo, sí, eso. Trabajo, ilusión y esfuerzo. Y esfuerzo, hace mucho esfuerzo. Y ahora vamos a seguir escuchando otras de las intervenciones. ¿A quién más entrevistaste, Yuri? Entrevistamos también a Miguel Ángel Hernández, que era el candidato de Vox. Nació en Plasencia, Cáceres, y estudió en un colegio llamado de La Salle, en Plasencia también. Y desde pequeño pues se interesaba mucho en hablar de política y le gustaba el tema, pero lo que nos comentó fue que no estaba como muy convencido de los partidos que había hasta que apareció Vox. Y él dice que fue como un partido en el que él se vio reflejado y le gustó bastante. Entonces también ponemos un pequeño fragmento en el que él se está calificando como persona. Una pregunta que hicimos de las varias que teníamos preparadas. Pues mira, yo creo que soy una persona bastante familiar. ¿Familiar? Sí. Yo el eje de mi vida son mis 2 hijas, mi mujer y mi entorno familiar. Pues por lo que... Y sinceridad. Creo que soy una persona bastante sincera y creo que... Espero que no me dé ningún problema en el futuro. Pero sí, creo que sí. Sincero y familiar, entonces. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues... hasta aquí en la entrevista, muchísimas gracias. A vosotras. Y pues mucha suerte en la campaña. Pues igualmente, muchísimas gracias a vosotras y muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarme en este medio de comunicación y espero que cada día esta emisora pues que vaya tirando hacia adelante, yo lo que intento. Y también hablaste con Ciudadanos. Pues hablé con Carlos Velasco, que nació en Madrid y estudió en el colegio Recuerdo de los Jesuitas. Se empezó a interesar en política cuando se cansó, según él, de quejarse y acabó el bipartidismo y pues dice que se lanzó de lleno a la piscina de la política. Vamos a escucharle si quieres. ¿Con qué 2 sustantivos definirías la actualidad? Pues yo lo definiría como crucial y futuro. ¿Y con qué 2 adjetivos te describirías? Pues cercano y alegre. Genial. Pues ha sido un placer entrevistarte. Pues encantado, Yuri. Muchísimas gracias. A ti. Cuando quieras. Bueno, también pasó por esa radio escolar del IES Marqués de Santillana, el taller de radio con Yuri, el candidato del Partido Popular. Jorge García nació en Madrid y estudió en el Ángel Corella de aquí y se empezó a interesar en política en el 97 tras haber sido voluntario en Cruz Roja y Protección Civil. También tenemos un audio en el que nos explica un poco cómo fue esa entrada en la política. Bueno, en política al final siempre he estado muy involucrado en movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, con 16 años me hice voluntario de Protección Civil, posteriormente me hice también voluntario de Cruz Roja y soy socio desde que tengo 18 años. Y en la política pues, creo que, si no recuerdo mal, fue en el año 97 cuando empezó a llamarme un poco la atención y empecé también a involucrarme dentro de ella. Y completamos a los candidatos por Colmenar Viejo con Mariano Martín, candidato de Ganemos. Mariano Martín nació en Barcelona y hasta los 10 años. Luego se fue a vivir a Colmenar tras casarse y estudió en un colegio de curas y se empezó a interesar en la política porque tenía varias inquietudes y sus ideologías también le perturbaban. Y se metió en el partido político poco a poco y acabó colaborando muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar también un fragmento de su intervención. Que no me gustaba mucho estudiar hasta que pues maduré y comprendí que bueno, me empezó a gustar estudiar. De hecho, estudié luego teniendo ya trabajo y trabajando, estudié una carrera que es la de trabajo social, que afortunadamente ahora soy trabajador social en el Ayuntamiento de Madrid. Tengo la suerte de poder ejercer la profesión de lo que he estudiado. Luego también estudié Derecho ya con mis hijos y la verdad es que me encanta estudiar y disfruto
La pena es que no lo descubriera antes. Yo en el colegio, instituto lo pasé muy bien, pero lo de estudiar no lo llevaba del todo bien. Qué guay, también hacer trabajo social. ¿Vas a hacer trabajo social? Pues una asignatura, una carrera muy bonita y muy interdisciplinar, donde tocas muchas áreas de conocimiento y está muy bien. Como decimos, las entrevistas completas las vamos a poner también en nuestra página web para que puedan pues ver el lado más personal de esos candidatos, pero para terminar, Yuri, ¿en qué coinciden todos ellos? Pues todos ellos nos hemos dado que coinciden en que todos suelen tener un perro, ¿Anda? Les encanta Historia de España. Muy bien. Y pues que se empezaron a interesar por la política bastante jóvenes, porque ambos, pues casi todos vivieron como la época la transición, la dictadura, etcétera. todas las Entonces, pues no sé, y la verdad es que muchos de ellos ahora mismo siguen estudiando a día de hoy otro tipo de cosas y no sé, un poco ese valor de seguir estudiando a pesar de que pasen los años me parece muy correcto. Y además, me vas a decir rápidamente cómo describe la actualidad y cómo se describen a sí mismos. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Paloma, que dice que describe la realidad como algo que es real, está pasando ahora y que también es verdadera. Se describe como alegre y risueña. Sí. Luego, Jorge nos dice que... Jorge Ortega Lara nos dice que para él ahora mismo hay trabajo, ilusión y esfuerzo, y él se describe como sociable y ordenado. El candidato de Vox, Miguel Ángel, nos dice que para él ahora mismo hay velocidad y cansancio y se describe como una persona bastante familiar y sincero. Luego, con Carlos Velasco, en Ciudadanos, nos dice que es crucial y futuro y se describe como cercano y alegre. Vale. Y bueno, también tenemos al candidato del PP, Jorge García, que nos dice que el presente es ilusión y reto, se escribe como dialogante y accesible. Y pues para finalizar tenemos al candidato de Ganemos, que nos dice que, bueno, que para él ahora mismo hay crispación y esperanza y se escribe como persona y padre. Bueno, pues Yuri Gallardo, muchísimas gracias por habernos acercado a este lado más personal de los candidatos. Gracias a todos los alumnos de este IES Márquez de Santillana de Colmenar Viejo, que hoy han hecho ellos este programa especial con el taller de radio. Gracias. A ti, adiós. Adiós.